Caminaba el tráiler por la carretera oscura, esa que muchos evitaban en las noches. José, un trailero con 20 años de experiencia, había escuchado historias sobre la ruta, pero nunca les dio importancia. A esa hora, en mitad de la madrugada, las únicas luces eran las de su camión y las pocas estrellas visibles entre las nubes. El viento azotaba las ventanas y el sonido del motor era su única compañía. El marcador de combustible empezaba a acercarse peligrosamente a la línea roja. José buscaba en su mapa mental la próxima estación de servicio, pero nada le venía a la mente. La carretera parecía más solitaria que nunca. Tras una curva cerrada, vio un pequeño letrero desgastado por el tiempo: gasolinera, 2 kilómetros. El letrero estaba torcido, y la pintura apenas visible, como si hubiera estado allí por décadas. Pero con la aguja del combustible casi al fondo, no tenía muchas opciones. Siguió el camino hasta que a lo lejos divisó una luz débil y un surtidor solitario, apenas iluminado por un viejo neón parpadeante. Detuvo el camión, salió y el silencio lo envolvió de inmediato. El aire estaba quieto, pesado. Mientras conectaba la manguera al tanque, notó que no había nadie alrededor. Ni un empleado, ni otro vehículo, ni siquiera un ruido. Lo único que se oía era el débil sonido del viento susurrando entre los árboles. José esperó unos minutos, y al ver que el surtidor no funcionaba, decidió entrar a la pequeña tienda adjunta a la gasolinera. Las puertas chirriaron al abrirse, y dentro, el aire era aún más denso, cargado con un olor a humedad y abandono. Los estantes estaban vacíos, salvo por algunos productos caducados hace mucho tiempo. Al fondo, una luz titilante iluminaba un mostrador cubierto de polvo. Y entonces lo vio. Un viejo calendario en la pared, con una fecha marcada en rojo, 1978. De repente, un ruido seco, como si algo hubiera caído detrás de él. Se giró, y allí, en la penumbra, pudo ver una sombra que no estaba antes. No podía distinguir su forma claramente, pero había algo inquietante en cómo permanecía inmóvil, observándolo. José, con el corazón acelerado, sintió la piel erizarse. Dio un paso atrás, cuando de repente el ruido volvió, esta vez más cercano, como si alguien o algo estuviera arrastrándose. José tragó saliva y giró la cabeza lentamente hacia la entrada. La sombra seguía ahí, pero ahora parecía más definida, como si poco a poco estuviera tomando una forma humana. Respiraba pesadamente, sentía como el aire frío le quemaba los pulmones. No podía apartar la mirada. De pronto, la sombra pareció moverse, avanzando hacia él de manera extraña, lenta pero innegablemente decidida. El instinto de José lo empujó a retroceder, pero sus piernas no respondían, como si estuvieran atadas al suelo por un miedo paralizante. Quería gritar, pero ni un sonido salía de su garganta. Finalmente, la sombra emergió por completo a la escasa luz, y lo que José vio hizo que sus piernas temblaran. La figura tenía forma humana, pero su piel era ceniza, casi traslúcida, como si no perteneciera a este mundo. Sus ojos eran profundos y oscuros, vacíos, pero aún así, José podía sentir la mirada fija sobre él, examinándolo. El silencio en el lugar se volvía insoportable, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. La figura se acercaba más y más. Cada paso resonaba como un eco hueco en la pequeña tienda. José, finalmente recuperando algo de control sobre su cuerpo, comenzó a retroceder hacia la puerta, sin quitar la vista de la figura. Estaba a punto de girarse para correr cuando algo le impidió moverse del todo. De nuevo, ese sentimiento, algo más estaba en la tienda. Giró la cabeza apenas un poco y su corazón casi se detuvo. Reflejándose en el vidrio polvoriento de la puerta, podía ver otra sombra más grande, más deforme, acechando en la oscuridad justo detrás de él. Sintió como el aire se congelaba a su alrededor, cada parte de su cuerpo alertándolo del peligro inminente. Un golpe fuerte resonó desde el mostrador, interrumpiendo sus pensamientos. José dio un salto hacia atrás, y vio que una vieja radio se había encendido sola.
De ella salía un ruido blanco, interrumpido por murmullos casi imperceptibles, palabras que no lograba distinguir pero que calaban profundamente en su mente. La estática se hizo más fuerte, y entonces, una voz quebrada surgió de la radio, como si alguien estuviera hablando desde un lugar lejano. No debiste venir, dijo la voz, ronca y apenas audible, pero con una autoridad que le hizo estremecer. José, con la adrenalina corriendo por sus venas, corrió hacia la puerta de la tienda. Estaba a punto de salir cuando sintió algo helado, como una mano, rozar su cuello. Se giró bruscamente, pero no había nada. Aún así, el frío persistía, penetrando hasta sus huesos. Se lanzó hacia el camión, con el corazón latiendo violentamente en su pecho, las manos temblando al buscar las llaves en su bolsillo. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si estuvieran acechándolo, esperando el momento oportuno. Encendió el motor del camión y mientras lo hacía, miró por el espejo retrovisor. Detrás de él, parado en medio de la carretera, vio nuevamente a la figura pálida, inmóvil, observándolo con esos ojos vacíos. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado, varias sombras más se materializaban lentamente, sus formas deformes, espectrales, empezando a rodear su camión. José pisó el acelerador con todas sus fuerzas y el camión rugió en respuesta, avanzando con una violencia desesperada. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor una última vez y vio cómo las sombras se desvanecían entre la niebla, pero no podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo lo había seguido. Con el pulso acelerado, se concentró en la carretera, tratando de olvidar lo que acababa de vivir. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, el motor del camión comenzó a titubear. Las luces del tablero parpadearon y el sonido del motor se hizo inusualmente suave. El aire se sentía más denso y el silencio a su alrededor era inquietante, como si el mundo mismo hubiera decidido callarse. De repente, el camión se detuvo por completo, dejando a José varado en mitad de la nada. Maldijo en voz baja y trató de encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. Entonces, mientras trataba de calmarse, escuchó un ruido inconfundible, el crujido de hojas secas, pasos acercándose desde la oscuridad. Se asomó por la ventana y vio algo moverse entre los árboles. Al principio, era solo una silueta que apenas distinguía, pero poco a poco, la figura fue revelándose y José sintió como la sangre le helaba en las venas. Era la misma figura ceniza que había visto en la gasolinera, y esta vez, no estaba sola. Decenas de sombras la seguían, emergiendo lentamente del bosque, avanzando hacia él con movimientos erráticos y distorsionados. José apretó el volante con fuerza, sin saber qué hacer. Sentía que el aire se le escapaba, como si el miedo estuviera apoderándose de su propia capacidad para pensar. Cerró los ojos por un momento, intentando encontrar alguna salida a la situación, pero cuando los abrió nuevamente, algo peor lo esperaba. Alguien estaba parado frente al camión, justo en la carretera. No era una figura fantasmal, no era una sombra. Era un hombre, o al menos, eso parecía. Vestía un uniforme de gasolinera manchado de aceite, y su rostro, aunque humano, estaba completamente cubierto de una expresión vacía, sin vida. El hombre levantó una mano, señalando algo en la dirección opuesta. José lo miró, desconcertado. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía allí en medio de la noche? Y más importante aún, ¿qué es lo que quería mostrarle? De repente, las luces del camión parpadearon y... El parpadeo se hizo más intenso, y por un segundo, todo quedó en una oscuridad total. El motor del camión zumbó débilmente, como si intentara volver a la vida, pero solo producía un ruido lastimero. Cuando las luces finalmente regresaron, la figura del hombre había desaparecido. José respiró agitadamente, tratando de entender lo que acababa de ver. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, con el corazón latiéndole en los oídos. Pero no tuvo tiempo para reflexionar. A su alrededor, el sonido de los pasos entre la maleza se intensificó.
Las sombras que había visto en la distancia ahora se movían más rápido, acercándose al camión con una urgencia palpable. Intentó arrancar el camión de nuevo, pero el motor solo escupió un chasquido mecánico seco. Golpeó el volante con frustración y miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. El bosque oscuro a ambos lados de la carretera se sentía como una trampa. No había forma de huir a pie sin perderse entre los árboles y quedar completamente expuesto a lo que fuera que estuviera acechándolo. De pronto, algo golpeó con fuerza la parte trasera del camión. El sonido resonó por todo el vehículo, como si algo pesado hubiera caído o se hubiera lanzado contra él. José giró la cabeza bruscamente hacia el espejo lateral, y lo que vio hizo que el miedo se le convirtiera en un nudo en la garganta. Una de las sombras se había encaramado al remolque, y sus manos esqueléticas y pálidas se aferraban al borde del metal. Su rostro, si es que se podía llamar rostro, era una masa de piel estirada, sin ojos ni boca. Se movía con una torpeza grotesca, pero avanzaba con una voluntad imparable hacia la cabina. José, desesperado, buscó algo con lo que defenderse. Sus manos temblorosas encontraron una vieja llave inglesa bajo el asiento, su única arma. La sombra estaba cada vez más cerca, arrastrándose por el techo del camión como una bestia que hubiera olido su miedo. «Vamos, maldita sea», gritó, mientras volvía a intentar encender el camión. Y entonces, cuando todo parecía perdido, el motor rugió de nuevo. José no dudó. Apretó el acelerador y el camión se lanzó hacia adelante con una sacudida brusca. Sintió como el cuerpo de la criatura golpeaba la parte trasera y caía a la carretera, pero no se detuvo para mirar atrás. Las sombras seguían moviéndose entre los árboles, pero el camión aceleraba, dejando atrás el sonido de sus pasos. El alivio comenzó a llenarlo, aunque sabía que no duraría mucho. Necesitaba salir de ese lugar lo antes posible, dejar esa carretera atrás y encontrar una ruta segura. Aceleró todo lo que pudo, pero, al llegar a una curva cerrada, algo llamó su atención. Justo en el borde de la carretera, bajo la luz mortecina de los faros, José vio una figura de pie. Era el mismo hombre del uniforme de gasolinera. Esta vez, su rostro estaba cubierto de sangre y en su mano sostenía algo. José frenó de golpe. No lo quería hacer, pero algo en él lo obligaba a mirar. Abrió lentamente la puerta de la cabina y bajó, sintiendo cada paso como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de colapsar. Caminó hacia el hombre, quien seguía inmóvil, esperando, como si supiera que José no tendría otra opción. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, vio lo que el hombre sostenía. Era una vieja placa oxidada, de esas que a veces se cuelgan en las gasolineras antiguas. En ella, apenas visible bajo la suciedad y el tiempo, había un nombre, José Gutiérrez. José sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Cómo era posible que su nombre estuviera ahí? Trató de retroceder, pero entonces, la figura del hombre alzó la vista lentamente. Sus ojos, vacíos y oscuros, comenzaron a cambiar, tomando una forma conocida, una forma que hizo que José sintiera un terror primitivo invadirlo. Esos ojos, eran los suyos. El hombre dio un paso hacia él, acercando la placa oxidada, mientras el aire alrededor de José comenzaba a llenarse de un zumbido inquietante. Y entonces, desde la oscuridad, una voz más grave y profunda de lo que cualquier humano podría pronunciar, resonó en su mente. Tú ya estuviste aquí antes, y nunca te fuiste. José quiso correr, pero sus pies no respondían, como si algo invisible lo mantuviera anclado al suelo. De repente, las sombras que había dejado atrás comenzaron a aparecer de nuevo, rodeándolo lentamente, avanzando hacia él con movimientos torpes y distorsionados. El zumbido en su cabeza se intensificó, y cuando miró hacia el hombre una vez más, ya no estaba allí. En su lugar, la placa oxidada flotaba frente a él, brillante, como si fuera un faro en la noche, atrayendo su mirada. Pero no era solo una placa. Ahora veía más claramente lo que estaba escrito. No solo tenía su nombre, también tenía una fecha.
Una fecha que coincidía exactamente con el día en que José había comenzado esa misma ruta, hace años. El frío en el aire se volvió insoportable. Las sombras estaban cada vez más cerca. José sabía que tenía que hacer algo, pero una parte de él, profundamente enterrada en su memoria, comenzaba a recordar algo, algo que había intentado olvidar, algo que lo había traído de vuelta a esa maldita carretera. Y justo antes de que pudiera moverse, una voz, casi un susurro, le llegó desde algún lugar más allá del viento. Recuerda lo que hiciste. El sonido del metal chirriando en la distancia fue lo último que escuchó antes de que. El sonido metálico era ensordecedor, como si un tren fantasma estuviera acercándose por una vía invisible. José sintió como el peso del aire alrededor suyo se volvía opresivo, casi tangible, y las sombras seguían cerrándose en un círculo mortal. Su cuerpo no respondía, atrapado en una parálisis que iba más allá del miedo. Sabía que algo estaba muy mal, que había algo oculto en su mente que intentaba salir a la luz, pero la nebulosa en su cabeza se lo impedía. Las palabras seguían resonando en su mente, recuerda lo que hiciste. Pero, ¿qué había hecho? José trataba de concentrarse, forzando a su mente a retroceder en el tiempo. Una imagen borrosa comenzó a tomar forma en su mente. Él, sentado al volante de su camión, pero no en esta carretera. No, era otro lugar, otro tiempo. La lluvia azotaba el parabrisas mientras atravesaba una curva peligrosa. Algo o alguien había salido de repente al camino, pero no pudo frenar a tiempo. El rostro de José palideció mientras los recuerdos volvían a la superficie con la fuerza de una ola oscura. Los faros iluminando una figura humana, el chirrido de los frenos y luego el golpe sordo. El sonido del metal retorcido y los gritos ahogados por la tormenta. No pudo detenerse, no pudo mirar atrás. No puede ser, murmuró, dando un paso hacia atrás. Sus piernas temblaban y sentía el suelo ceder bajo sus pies. De repente, el zumbido en sus oídos se intensificó y, como si un interruptor invisible se hubiera accionado, la escena que lo rodeaba cambió. Ya no estaba en la carretera oscura ni rodeado por las sombras deformes. Estaba de nuevo dentro de su camión, en una noche tormentosa, la misma en que todo había comenzado. Frente a él, la carretera resbaladiza y las luces del remolque reflejadas en el agua. El viento soplaba con violencia, y entonces lo vio de nuevo. Una figura apareció en el camino, justo delante de su camión. José gritó e instintivamente giró el volante para evitar el impacto, pero era demasiado tarde. Sintió el golpe seco, el sacudón violento, y los gritos llenaron el aire. Esta vez no eran los de la tormenta, eran los de la persona a la que había golpeado. El camión derrapó hasta detenerse, y el silencio se hizo presente, roto únicamente por el golpeteo constante de la lluvia sobre el metal. José respiraba agitadamente, sus manos sudorosas aferradas al volante. El miedo era real, tan palpable como el frío que lo rodeaba. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Ahora sabía lo que había hecho. La verdad se había desvelado ante él con una crudeza implacable. Finalmente, se obligó a mirar por el espejo lateral, temiendo lo que encontraría. Allí, en el borde del camino, la silueta de una persona yacía inmóvil en el suelo, bajo la lluvia torrencial. José cerró los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera, que fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no era una pesadilla. Era la realidad. El zumbido volvió, más fuerte que nunca, trayendo consigo las voces. Ya no eran murmullos, eran gritos, acusaciones, lamentos desgarradores que perforaban su mente. Tú lo dejaste. Tú seguiste conduciendo. Cada palabra era una cuchillada directa al corazón. José abrió los ojos nuevamente, y el mundo a su alrededor volvió a cambiar. Estaba de pie en el mismo lugar de la gasolinera, pero algo había cambiado. Las sombras, que antes lo rodeaban en silencio, ahora parecían más humanas, más definidas. Podía ver sus rostros, hombres, mujeres, y entre ellos, un niño,
todos mirándolo con una mezcla de tristeza y rabia. Reconoció sus rostros, algunos de ellos. Vagos recuerdos le vinieron a la mente, fragmentos de conversaciones que había tenido con otros camioneros sobre accidentes en la carretera, historias que él mismo había desestimado como supersticiones. Uno de ellos, una mujer con el rostro pálido y mojado por la lluvia, avanzó un paso hacia él. José intentó retroceder, pero su cuerpo se negaba a moverse. La mujer levantó la mano lentamente y lo señaló. «Nunca te detuviste». Su voz era un eco, como si viniera de una distancia lejana pero clara. José negó con la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. Trató de hablar, de justificar lo que había pasado esa noche. No había sido su culpa. La tormenta, la visibilidad, no había podido hacer nada. Pero las palabras murieron en su garganta cuando otra voz, profunda y gutural, lo interrumpió. «Lo sabías. Sabías lo que hiciste, y seguiste adelante». José sintió como sus rodillas flaqueaban. La presión en su pecho era insoportable, como si cada aliento fuera una lucha. Miró alrededor y las sombras, aquellas figuras fantasmales que lo rodeaban, ahora estaban más cerca, casi tocándolo. Cada una de ellas tenía una historia, una muerte que él había ignorado, accidentes de los que había oído hablar pero nunca había querido aceptar su conexión. Los rumores entre camioneros, las desapariciones, los fantasmas en la carretera. Todo apuntaba a una verdad que su mente había enterrado profundamente. Y entonces, la realidad lo golpeó con una fuerza abrumadora. Él no había sido un simple espectador de esas historias. Había sido parte de ellas. Y ahora, todo lo que había ignorado, todo lo que había evitado durante tantos años, había vuelto para enfrentarlo. Las sombras se acercaron más, sus rostros desfigurados y sus manos extendidas. El aire alrededor de él se llenó de susurros incesantes, palabras que no comprendía pero que calaban en su mente. José intentó moverse, gritar, hacer algo para escapar, pero era como si su cuerpo ya no le perteneciera. De pronto, una figura familiar emergió entre las sombras, caminando hacia él con paso firme. Era el hombre del uniforme de gasolinera, pero esta vez, su rostro no estaba cubierto de sangre. Estaba limpio, pero su expresión era fría, distante, como si todo lo que ocurría alrededor no le afectara. Se detuvo frente a José, y con una calma perturbadora, le entregó la placa oxidada con su nombre. La placa oxidada cayó en las manos temblorosas de José, su peso mucho mayor de lo que parecía. El nombre grabado en ella lo miraba como un reflejo de todo lo que había tratado de olvidar. José Gutiérrez, el mismo nombre que llevaba por más de 40 años recorriendo carreteras, pero en esa pequeña pieza de metal parecía una sentencia definitiva. Las voces que lo rodeaban, esos ecos de su pasado, ahora se volvieron más claras, más insistentes, como si cada una estuviera reclamando lo que les correspondía. La figura del hombre de la gasolinera, ahora más cercana y palpable, no movió un músculo. Su rostro inmutable seguía observando a José con una mezcla de expectación y juicio. Era como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo, como si supiera que todo había llevado inevitablemente a esto. «Ya no puedes huir», dijo el hombre, con una voz firme, sin un ápice de emoción. José intentó hablar, pero su voz salió rota, apenas un susurro. «Yo, no sabía. No. No pude hacer nada». El hombre lo miró con esos ojos vacíos y oscuros, llenos de una verdad que José no quería aceptar. «Siempre lo supiste. No fue solo una vez. Fueron muchas, demasiadas. No te detuviste, nunca miraste atrás. Y ahora han venido por ti». Las palabras retumbaron en la cabeza de José, cada una un golpe directo a su conciencia. Los recuerdos que había enterrado tan profundamente comenzaron a emerger sin control. No solo era la noche lluviosa, ni solo una figura en la carretera. Era cada accidente que había ignorado, cada destello de culpabilidad que había silenciado con el rugido del motor y el humo de los cigarrillos.
Todas las veces que había seguido conduciendo, con el miedo y la duda en la mente, pero nunca lo suficiente como para detenerse a investigar. Las sombras que lo rodeaban ahora lo miraban fijamente, sus ojos vacíos llenos de dolor, de una tristeza que José no podía soportar. Entre ellas, reconoció a la mujer que había visto antes, sus facciones más claras. Entonces lo recordó, una joven que había aparecido en los titulares locales tras desaparecer en una curva peligrosa, una carretera que él había recorrido esa misma noche. Sin detenerse a pensar en el vehículo que había visto volcado al borde de la carretera. Reconoció también a un hombre mayor, cuyo vehículo se había quedado varado en mitad de la carretera en una noche oscura, cuando José, agotado y deseando llegar a su destino, lo había esquivado sin pensarlo 2 veces. Y así, una a una, las sombras revelaban las historias que José había ignorado. Eran las víctimas, los olvidados, aquellos que él había dejado atrás, literalmente y figurativamente, en su interminable viaje por las carreteras. El peso de la verdad era insoportable. Esto no puede ser real, dijo José, su voz apenas audible. El hombre del uniforme inclinó la cabeza, como si lo estuviera juzgando por última vez. Luego, sin más, señaló hacia la carretera oscura que se extendía más allá de la gasolinera. José siguió la dirección con la mirada, y en la distancia, entre la niebla y la penumbra, vio algo que lo hizo estremecerse. Allí, en mitad del camino, estaba su camión, el mismo que había estado conduciendo esa noche lluviosa, su carrocería destrozada y humeante. Pero no estaba solo. A su lado, había una figura tirada en el suelo, inmóvil, una silueta que José reconoció de inmediato. Era el mismo. Todo comenzó a tener sentido, una lógica macabra que hasta ese momento su mente había rechazado. El accidente no había sido algo de lo que escapó. Él había muerto aquella noche. El zumbido en sus oídos se convirtió en un grito ahogado cuando la verdad lo golpeó con la fuerza de una ola imparable. Todo lo que había vivido desde entonces, todos esos kilómetros recorridos, las sombras que lo habían perseguido, no eran más que ecos de su propia culpa, de su propia condena. José no había estado conduciendo por una carretera normal. Había estado atrapado en un ciclo interminable, repitiendo los momentos de su muerte una y otra vez, ignorando la verdad, negándose a aceptar lo que había ocurrido. Las sombras, los fantasmas de aquellos que había dejado atrás, no eran meras apariciones. Eran los que lo habían estado esperando todo este tiempo, aguardando el momento en que él finalmente se enfrentara a su destino. El hombre del uniforme dio un último paso hacia él, extendiendo una mano. No necesitaba decir más. José lo entendía ahora. Su viaje había llegado a su fin. Las sombras se movieron en silencio, acercándose a José, envolviéndolo en una oscuridad fría pero extrañamente liberadora. No había más carretera por recorrer, no había más lugares a los que huir. El zumbido en sus oídos se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pareció aterrador. José soltó la placa oxidada de entre sus dedos, dejándola caer al suelo con un leve tintineo metálico. Cerró los ojos, y todo se volvió oscuro. El camión, solitario en la carretera desierta, permaneció quieto, cubierto por una niebla espesa. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Las sombras se desvanecieron en la noche, llevándose con ellas a José, mientras el viento soplaba suavemente, arrastrando consigo el eco de una historia que nunca sería contada. Finalmente, todo quedó en silencio.